Vamos a ver ahora en el caso nuevo, ¿sí? Donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una esfera, ¿sí? Igual que la que teníamos antes, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1, ¿no? O sea, vamos a trabajar con una esfera de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? Pero la idea justamente es que de esta esfera esta va a estar comprendida entre dos planos constantes. Entonces vamos a tener un plano constante arriba, un plano constante abajo, y digamos, la región que vamos a tener en cuenta solamente es la que tiene el primer cuadrante, ¿sí? O sea, solamente, aparte de los planos, solamente la que está en el primer cuadrante. Entonces, para decirlo de alguna forma, esto sería esta parte de la esfera, la intersección con el primer cuadrante, esta otra parte, y luego la intersección con el plano superior desde acá, la intersección con el plano superior desde este otro lado, ¿sí? Y acá lo mismo, de este lado, de este otro. Entonces, en definitiva, la región va a quedar de esta forma, como si fuera una especie de, entre comillas, de cinturón, ¿sí? Que tiene esta forma. Solamente nos vamos a quedar con esta cara. Esta sería la superficie que hay que buscar. Entonces, los planos en cuestión van a ser z es igual a raíz de 2 sobre 2 y z es igual a menos raíz de 2 sobre 2. ¿Okay? Eso sería un poco lo que está ocurriendo acá. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Bueno, primero decir, bueno, ¿cuál es la esfera? ¿No? Vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. De vuelta vamos a la definición de área. ¿Sí? Estamos hablando de que área, así como el ejercicio anterior, sigue, digamos, el hecho de tener una parametrización de una superficie, calcular las derivadas parciales, el producto vectorial de las derivadas parciales, el módulo y luego la integral del mismo. Entonces, lo que deberíamos hacer sería parametrizar esa superficie, digamos, de la forma que se pueda. Si lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que z tiene un rango determinado. O sea, por ejemplo, como z está, digamos, a grosso modo, ¿qué podríamos decir de esta región? Bueno, que z, por ejemplo, está comprendido entre raíz de 2 y 2 y menos raíz de 2 sobre 2. ¿Qué pasa? Como estamos también en el primer cuadrante, x, por definición, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? E y tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces esto nos tiene que dar a nosotros una idea sobre la cual tenemos que trabajar. ¿Okay? Entonces, primero pensemos qué forma puede ser potable para, digamos, parametrizar la superficie, en este caso, ¿no? Yo los invito a lo siguiente. Fijémonos qué pasa cuando buscamos la intersección de los planos constantes con la esfera. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno busca la intersección de un plano con una esfera, lo que está haciendo básicamente es obtener una circunferencia. ¿Sí? Si esta es la esfera y yo la corto con un plano, ¿sí? Básicamente hay una curva que es la de intersección, que en este caso sería que yo la proyecto por ejemplo, en el plano, me va a quedar como una circunferencia. O sea, es más probable que pase eso. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Tratar de buscar, digamos, la intersección de las dos, y eso lo que nos va a quedar es dos circunferencias, por ejemplo. Entonces la región sobre la cual tenemos que parametrizar va a quedar comprendida entre esas dos circunferencias. Eso por un lado. No tenemos que olvidarnos que la superficie sobre la cual estamos parametrizando es la esfera. Por lo tanto, si nosotros proyectamos hacia abajo, vamos a tener las variables x e y. Eso indica que la variable z, sería conveniente que la variable z quede en función de las dos primeras, para que sea algo más prolijo, por ejemplo. Entonces, una sugerencia, decimos, bueno, a ver, la esfera, ¿cómo nos había quedado como función? La esfera nos había quedado como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. ¿Okay? Despejando z, vamos a tener z al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Como estamos trabajando con la parte positiva, la semiesfera positiva, directamente sacamos la raíz cuadrada y esto nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Okay? Solamente vamos a tomar la parte positiva. Okay. Después vamos a buscar las intersecciones, ¿no? Z es igual a raíz de 2 sobre 2 con la intersección de la esfera. Acá simplemente reemplazamos el valor de z constante dentro de la esfera y bueno, despejamos la curva que por defecto nos dé. Entonces vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado más raíz de 2 dividido 2 todo al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más 2 cuartos es igual a 1. Restando, esto sería 4 cuartos menos 2 cuartos, serían 2 cuartos nuevamente, y esto 2 cuartos es un medio. Entonces esto nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 medio.
o lo que es lo mismo lo podemos pensar como 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Por qué es conveniente pensarlo así? Bueno, justamente porque sabemos que estamos trabajando de un círculo que tiene ese radio, por ejemplo. Y otra cosa, 1 sobre raíz de 2 se puede pensar también como raíz de 2 dividido 2, porque fíjense, raíz 2 se puede pensar como raíz de 2 al cuadrado. Entonces, en definitiva, el círculo que nos queda va a ser x al cuadrado más y al cuadrado es igual a raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. O sea, fíjense, lo tenemos bastante delimitado. ¿Qué pasa entonces ahora con la otra intersección? Con z es igual a menos raíz de 2 sobre 2 con la intersección de la esfera. ¿Okay? Entonces, pequeño detalle, digamos, en la primera parte, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esta intersección no va a ocurrir porque justamente nosotros estamos tomando la parte positiva, ¿sí? No la vamos a tener en cuenta. Entonces esto directamente lo ponemos como vacío. Estoy aclarando esto porque el ejercicio tiene dos partes bien distintivas, ¿sí? Una parte que solamente vamos a tomar el primer cuadrante y otra parte que tomamos todo. Entonces vamos a hacerlo todo en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer acá? Fíjense, en este caso conviene trabajar con coordenadas, lo que acá conviene hacer es trabajar con coordenadas cilíndricas, pasar a cilíndricas el dominio de integración, porque en definitiva nosotros lo que vamos a hacer es que nuestro dominio de integración de x y de y va a estar centrado en 0, 0, ¿sí? Hasta raíz de 2 sobre 2, que es el radio, ¿sí? Entonces nos vamos a mantener en este sentido y vamos a dar, no vamos a dar toda la vuelta completa, sino que como solamente estamos en el primer cuadrante nos vamos a quedar solamente con x mayor que 0 e y mayor que 0. Y eso en coordenadas cilíndricas nos va a limitar a que θ esté entre pi sobre 2, que es 90 grados, y 0. ¿Okay? Eso sería para tenerlo en cuenta. Entonces, en definitiva, ¿sí? Vamos a pasar x es igual a r coseno de θ y es igual a r seno de θ, por lo tanto vamos a tener que r va a estar entre raíz de 2 sobre 2 y 0, θ va a estar entre pi sobre 2 y 0, y la superficie en definitiva nos va a quedar, la superficie en función de x y, al principio nos había quedado como x, y z, que nos había quedado 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Correcto. Bueno, entonces en este caso S, ahora sí, en función de r y de θ, nos va a quedar r coseno de θ, r seno de θ, y en el caso de z, fíjense, esto mismo que decir 1 menos paréntesis x al cuadrado más y cuadrado. Y x al cuadrado más y cuadrado, con esta identidad nos va a quedar como r cuadrado. Por ende, esto puede pensarse como 1 menos r cuadrado directamente. Entonces ya queda la superficie parametrizada y quedan, digamos, los intervalos de integral. Lo que queda por hacer es calcular las derivadas parciales respecto de r, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como coseno de θ, seno de θ, y en este caso esto nos va a quedar como menos 2r por, en este caso vamos a tener 1 menos r cuadrado a la menos, si no estoy equivocado, a la menos 1/2, ¿sí? Y luego la derivada parcial respecto de θ, que nos va a quedar como r menos r seno de θ, r coseno de θ y 0. ¿Okay? Con estos dos lo que hay que hacer es calcular el producto vectorial de ambos, con esto mismo calcular el módulo de ese producto vectorial, y luego el área va a quedar definida como la integral con estas dos límites de integración entre 0 raíz de 2 sobre 2, entre 0 de pi sobre 2 de este mismo objeto, ¿sí? De la derivada parcial de r de θ, diferencial θ, diferencial r, ¿ok? Que va a quedar de esta forma. Si ahora nosotros evaluamos la otra parte de la esfera, ¿sí? Básicamente los límites van a cambiar y lo vamos a ver a continuación. Integral vamos a tener algo similar, fíjense, vamos a tener acá, tenemos los tres ejes, esto sería x y z, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, toda la esfera, ¿no? Toda la esfera de este lado, que viene esto así, luego así. Entonces ahora vamos a dar toda la esfera con la vuelta completa. ¿Okay? Entonces la parte de la región a integrar es todo este cinto, que es el que se ve, digamos, como si fuera un borde de lo que vemos a continuación. Entonces vamos a tener este plano que z es igual a raíz de 2 dividido 2, z que es igual a menos raíz de 2 dividido 2,
la esfera en sí, que nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Entonces acá la idea sería más o menos similar. Z va a estar entre raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. Sí, lo que nos conviene hacer es de vuelta como antes parametrizar z. Entonces acá yo sí les diría, digamos, como vamos a tener en cuenta la parte tanto superior como inferior de la superficie, y nosotros, digamos, para parametrizar z solamente lo que se podría hacer es, bueno, trabajar de distintos planos, o por lo menos decir, bueno, podemos trabajar en coordenadas cilíndricas, va a ser un poco más complejo, pero bueno, nada, se puede pensar de esa forma. O pues, el tema acá es que si abrimos z, lo que nos va a quedar es que tenemos que abrir z en la raíz, en la parte positiva, o sea, la raíz positiva de la esfera y la parte negativa. Entonces, se puede calcular de esas dos formas. O tomar en cuenta la sección de la esfera desde z igual a 0, ¿sí?, para arriba, hasta este intervalo, con esa parametrización. Y luego lo mismo con z entre menos raíz de 2 sobre 2 y 0 con esa otra parametrización. O simplemente lo que se puede hacer es, otra forma de verlo distinto, que eso es un poco lo que enriquece el ejercicio, es pasarlo directamente a coordenadas esféricas. ¿Y cuál sería el truco? Las coordenadas esféricas básicamente lo que hacen es, o sea, básicamente nosotros lo que tenemos van a ser tres. Por ejemplo, tenemos ρ. Si se ha dado un punto determinado, vamos a tener la distancia del centro a ese punto. Después tenemos el ángulo θ, ¿sí?, con lo que sería el eje positivo de las x, y el ángulo φ con el eje z positivo. Si z es constante o está entre dos constantes, podemos expresar estas dos constantes de una forma, digamos, bastante básica. Entonces, esto sería de la siguiente forma, fíjense. En este caso, en el caso de pasar a coordenadas cilíndricas, la superficie no quedaría x como ρ, en este caso por seno de φ, ¿sí?, por coseno de θ, y nos va a quedar como ρ por seno de φ, seno de θ, y z nos va a quedar como ρ coseno de φ. Hay una particularidad con las cilíndricas, con las esféricas, perdón, que cuando uno hace esta sumatoria de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esto nos va a quedar ρ al cuadrado. Y como nosotros nos estamos ubicando en una esfera que tiene radio constante, que es 1, entonces el parámetro ρ va a quedar exactamente igual a 1. Esto es interesante porque si nosotros parametrizamos en función de x y z, ¿sí?, si ρ es 1, entonces directamente ya con esto estamos diciendo que estamos sobre la esfera. O sea, justamente esa es la magia de las coordenadas esféricas, que son buenas para este tipo de simetrías. Entonces la superficie en función del ángulo θ y del ángulo φ, reemplazamos x y z, que son estos tres parámetros, pero ahora con la diferencia de que si estamos sobre la esfera, ρ nos va a quedar 1. Esa sería la diferencia principal. Entonces nos va a quedar en este caso 1 por ρ por seno de θ, seno de φ, perdón, coseno de θ. Después vamos a tener seno de φ, seno de θ, y después tenemos coseno de φ. Entonces ahora el problema pasa a ser cuáles son los intervalos de integración de las dos variables, entre dónde se mueve φ y entre dónde se mueve θ. Θ siendo el ángulo, digamos, que justamente se recorre desde z positivo hasta en adelante, lo podemos determinar viendo dónde se junta z, los planos z constantes, que son estos, con la esfera. ¿Por qué? Porque esos planos z constantes nos van a dar a nosotros una circunferencia, ¿sí?, y la idea es ver justamente de esa circunferencia. Para determinar el plano, para determinar la altura es muy simple. Nosotros vemos el z, ¿sí?, y la idea es después ver cuál es el ángulo que se corresponde. Entonces decimos, un ángulo inicial es, por ejemplo, acá, este sería el φ inicial, y luego hacia acá abajo tenemos el φ final, ¿sí? Entonces el intervalo de integración va a estar entre estos dos. Eso sería una forma de verlo, por ejemplo. Entonces, en ese caso buscamos podemos buscar la intersección entre la esfera y el plano. ¿Sí? Igualmente, si la esfera tiene radio 1, ¿sí?, y nosotros habíamos definido, es más simple que eso, ¿no? Habíamos definido que ρ era 1 porque estábamos en la esfera, z en este caso nos iba a quedar 1 por coseno de φ. Y si estamos en el plano, z igual a raíz de 2 sobre 2, directamente igualamos raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que coseno de φ nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. Digamos, este ángulo no es casual porque justamente es el ángulo de 45 grados. Si ustedes calculan, por ejemplo, con arco coseno de, en este caso, 1 sobre raíz de 2, ¿sí?, les va a quedar 45 grados. Entonces este ángulo queda de 45 grados.
por ejemplo, que en este caso sería pi sobre 4. De la misma forma, si buscamos z es igual a 1 por coseno de phi, que nos va a quedar el otro plano, que es menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Este ángulo, ¿sí?, nos va a quedar 3/4 de pi. Hagan arco coseno, ¿sí?, y fíjense que en este caso les va a quedar 3/4 de pi. Entonces, en definitiva, vamos a resumidas cuentas. Esta superficie, en función de θ y de phi, nos va a quedar como para x, seno de phi, coseno de θ, para y nos va a quedar como seno de phi, seno de θ, y para z nos va a quedar como coseno de phi, donde el dominio de integración va a ser de θ entre 0 y 2pi, porque es la vuelta completa alrededor del eje x, y phi va a estar entre 3/4 de pi y pi sobre 4, ¿no? Este sería el dominio de integración. Luego de esto hay que sacar las derivadas parciales respecto de θ, las derivadas parciales respecto de phi, de cada una. Fíjense que en este caso de θ nos va a quedar menos seno de phi, seno de θ, por eso acá vamos a tener seno de phi, coseno de θ, y acá vamos a tener 0. Y acá en este caso esto nos va a quedar coseno de phi, coseno de θ, después vamos a tener coseno de phi, seno de θ, y acá vamos a tener menos seno de phi. Hacen el producto vectorial de estas dos, tarea para el hogar, calculan el módulo de esto que va a dar un escalar, obviamente en función de θ y de phi, y por ende el área finalmente va a quedar con estos dos extremos de integración entre 0 y 2pi, entre pi sobre 4 y 3/4 de pi, de la fórmula que dé en este caso, ¿no? Y este sería el fin de la integral.